bueno, somos los dos los que atendemos todo lo que tenga relación con equipos de calidad de energía y también, bueno, los estudios de calidad de energía, que al final de la charla les voy a platicar un poquito de estos estudios, cómo los trabajamos, cómo los hacemos y, bueno, los resultados que arrojan, ¿no? Sin más preámbulo, bueno, inicio la plática. También parte del objetivo de esta charla es comentarles qué de calidad de energía es lo que está dado de alta en el AX, con el afán de que, bueno, igual una llamada, oye, ¿sabes qué? Me están pidiendo un regulador, que son los equipos como más, los que más, ya se empiezan a manejar por todos ustedes, reguladores, bancos de capacitores fijos, básicamente son estos, y algunos supresores de picos. Entonces, bueno, inicio. La presentación está muy cargada de información. Voy a tratar de no abarcar toda esa información. Voy a hacerla dirigida a ustedes con el afán de que sepamos por lo menos qué información mínima podemos pedirle a nuestros clientes para que nosotros, Uriel y su servidora, podamos cotizarles los equipos, ¿no? Bueno, entonces inicio sin más preámbulos. Lo que es el área como tal se puede explicar en esta pirámide de la calidad. Como es un iceberg también, lo que no se ve es lo más importante para tener una buena calidad en la energía a todos los niveles, en mi casa, a nivel comercial, incluso en la industria. Y se trata del sistema de tierras. El sistema de tierras es algo que no se ve, sin embargo, el 60% de los problemas de la calidad de energía se suscitan por un mal sistema de tierras, por un sistema de tierras que no está interconectado, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte que no se ve y que la gran mayoría, incluso naves industriales nuevas que se están construyendo ahora mismo, siguen con un sistema tradicional. En un momento les resaltaré las ventajas y desventajas. ¿Esto qué es? Pues las varillas o los reiletes, ¿no? Entonces, un sistema, como área, nosotros trabajamos con proveedores que manejan sistemas profesionales en cuanto a sistemas de tierra. Llámese un Total Ground, que seguramente todos ustedes están bien atendidos por ellos. Ellos tienen un buen sistema de mercadeo, de estar en contacto con todos ustedes. Y bueno, ahora DEN, la marca DEN es una marca alemana que trae sistemas de tierras y supresores de picos en general. Entonces, esta marca DEN, también muchos de ustedes deben de ubicar al ingeniero Ordóñez. El ingeniero Ordóñez ya está al frente de esta marca en México. Y bueno, también trae mucho punch, mucha fuerza ahí, este tipo de sistemas en cuanto a sistema de tierras y supresores de picos. Luego viene el segundo peldaño, que precisamente son los supresores de transitorios, o mejor conocidos como supresores de picos. Los picos de voltaje, bueno, son también un disturbio muy presente hoy en día en todas nuestras instalaciones y que le pega a la electrónica, todo lo que tiene microchip. Entonces, pues la pantalla en mi casa, el videojuego, toda esa parte que tiene la computadora, el escritorio que tenemos en casa, toda esa parte que tiene electrónica es susceptible a los picos de voltaje. Ahorita voy a ahondar en cómo se detecta, qué los genera y que en toda instalación eléctrica están presentes. El tercer peldaño, bueno, antes de pasar al tercer peldaño les comento que los supresores de picos trabajan de la mano con el sistema de tierras. Su sistema, los varistores con los cuales funcionan, lo que hacen es rasurar los picos de voltaje que entran a mi instalación o que se generan dentro de ella y los manda a tierra. Entonces, si no tengo un buen sistema de tierra, los supresores pues se vuelven loquitos y nos avientan de nuevo el disturbio hacia la carga. Entonces, van de la mano, es junto con pegado. Entonces, si yo tengo un buen sistema de tierras y lo refuerzo con
supresores de picos, entonces estoy resolviendo el 80% de los problemas de calidad de energía con estas dos cosas. Luego ya los demás peldaños ya son problemas más en específico, lo que es la regulación de voltaje. Esto ya estamos más familiarizados con este disturbio, es mucho más detectable. Entonces, ¿qué hace la variación de voltaje? Son altas o bajas de tensión, a veces mantenidas. Cuando estamos en cola de transformador, resulta que en vez de estarme llegando 127, que es la nominal, me están llegando 100, 90 y tantos. Entonces, estos reguladores lo que hacen que por medio de taps elevan el voltaje o lo bajan según sea el caso, y bueno, tratan de mantenerlo en la nominal. Me dan una ventana estrecha de más o menos 3% de la nominal, y eso alarga mucho la vida útil de mis equipos. Entonces, bueno, esa es la parte de regulación de voltaje. Con eso resolvemos 10% de los problemas de calidad de energía. Luego viene la parte de factor de potencia o bajo factor de potencia, ese sería el disturbio, y distorsión armónica. Estos ya son más disturbios que se presentan más en la industria, nivel comercial, industrial, y bueno, más adelante les voy a platicar un poquitín y cómo podemos vender estos equipos. Aquí los equipos que darían solución a estos disturbios pues son el banco de capacitores para el factor de potencia y los filtros activos, en este caso para la distorsión armónica. Generalmente los manejamos con ABB, sobre todo los filtros, pero en bancos de capacitores manejamos Alpes Technologies de Legrand y Schneider. También manejamos los bancos de capacitores de Schneider. Y bueno, la cereza del pastel vienen siendo los UPS. Los UPS, si tú me mandas cotizar un UPS y yo te digo, no, pues cuesta $80,000, me dices, no, pues está carísimo. ¿Cómo crees que se va a vender un UPS con ese, o sea, un equipo con tan costoso, tan costoso, ¿no? Pero en realidad los UPS no hay que verlos como una caja que cuesta $80,000 o $30,000. Tendremos que ver qué protege un UPS, para qué es un UPS. Generalmente los UPS se adquieren para respaldar cargas críticas en la industria, a nivel comercial. Aquí en Alcione tenemos un UPS de 40 kVA, aquí en el site, en oficinas generales. Entonces, qué importante es respaldar todos los datos, que sea ininterrumpido lo de la X, ¿no? El suministro de información. Entonces, a todos los niveles, los UPS se utilizan en hospitales, en salas de operación, en la operación de los bancos, por ejemplo, en una línea de producción que si, determinado proceso se interrumpe, me echa a perder toda la línea de producción, todo lo que hay puesto en la línea de producción, que se traduce en miles y millones de dólares, ¿no? Entonces, al ver un UPS no tendríamos que verlo como una caja, sino qué es lo que va a proteger y de qué dolores de cabeza me va a guardar, ¿no? Entonces, bueno, ahí manejamos varias marcas, APC de Schneider, Eaton Powerworks, que son las dos más fuertes, pero pues ahí tenemos opciones económicas, de tiempo de entrega también, que en un momento dado, a veces no se da, ¿verdad? Pero hay clientes que me dicen tiempo de entrega y precio, ¿no? Entonces también por ahí tenemos unas marcas buenas, reconocidas, con baterías mexicanas, nacionales, y que cumplen, ¿no? Que tenemos el respaldo técnico, sobre todo el respaldo de servicio con fabricante. Este sería Powerol, por ejemplo. Entonces, continuamos con esta es una introducción de los equipos o de los disturbios que nosotros como área les podemos apoyar. Y ahí redunda un poquitín de lo que ya les había dicho al principio. La base de una buena calidad de energía pues es tener un sistema de tierras equipotencial. Ahorita les explico qué es equipotencial.
junto con supresores de transitorios. Ahí resolvemos el 80%. O sea, antes de decir, oye, que tengo variaciones de voltaje, que quiero un regulador para mi refri, o se me está quemando, ya se me quemaron 2 pantallas, lejos de decirle, pues te vendo el regulador, etcétera, hay que ver el trasfondo, que es el sistema de tierras, ¿no? Y bueno, avanzamos. Aquí lo voy a pasar rapidito. Estos son los 9 principales problemas eléctricos que nosotros como área atacamos, que es, bueno, en la interrupción de suministro lo corregimos con un UPS, bajas y altas momentáneas de tensión, ahí los reguladores entran, también las sostenidas, la baja y alta tensión sostenida, ruido electrónico, se puede trabajar con transitorios, aunque no es su objetivo, pero sí tienen por ahí filtros. Las variaciones de frecuencia, bueno, estos son interesantes ahí, en los transitorios con supresores y bueno, la distorsión armónica con filtros activos. El temario, bueno, es básicamente lo que les estuve diciendo ahorita con la pirámide. Hablamos del sistema de tierras y es en ese orden, nada más que de número 1 hacia abajo. Hablo del sistema de tierras, abordo el tema de supresores de picos y bueno, lo vamos a orientar a qué preguntarle a nuestros clientes y qué tengo dado de alta en sistema para cotizar rápido, ¿no? Reguladores de voltaje, que esos ya están más familiarizados, el bajo factor de potencia y la distorsión armónica y bueno, termino con la parte de estudios de calidad de energía. Empezamos por ahí con el sistema de tierra. Les comentaba, las 2 marcas que manejamos de línea como área es Total Ground, que muchos de ustedes ya están muy familiarizados con este tema, y ahora recientemente estamos manejando la marca DEN, que es marca alemana y pionera en todo este tema de protección transitoria, sobre todo, y de sistema de tierras, ¿no? Por ahí les comento, se cumple con la normativa al 100%, la NOM 001, sede 2012, del artículo 250, que es el que compete a sistemas de tierras. Aquí voy a ahondar más en la parte de los electrodos Total Ground. Ustedes saben que vienen en forma de kit, que ya traen el compuesto higroscópico, que traen el electrodo, trae una brújula y un nivel para su correcta instalación, y aparte traen un gabinete, una barra dentro de un gabinete. Esta barra se le llama acoplador y es como un cuadrante. Entonces, en ese acoplador, pues como dice su nombre, acopla los elementos del sistema, es un sistema de tierras. Entonces, en el borne de la parte de abajo, ahí vamos a conectar el electrodo. El electrodo tiene una bobina, por ahí ven en la imagen, tiene una bobina. La función principal junto con el acoplador es hacer unidireccional el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que nomás bajen los disturbios, y que si algo pretende regresarse, el mismo sistema lo vuelve a bajar a tierra. Esa es una ventaja importante contra un sistema tradicional. Un sistema tradicional es bidireccional. Si algo se quiere inducir, puede subir si en un momento dado, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. El acoplador, les comentaba, en la parte de abajo va el electrodo, el borne de arriba va hacia la carga, y los bornes laterales son bien importantes para el sistema. Yo busco masas, en este caso puedo buscar la estructura de la nave, si es metálica, la estructura del edificio, por ahí busco la varilla, y por ahí me anclo mecánicamente. También otra masa puede ser carcasa, transformador, puede ser algún tanque metálico por ahí que esté por ahí cerca. Entonces eso me ayuda a aterrizar todo mi sistema y que quede bien instalado, ¿no? Total Ground tiene 10 años de garantía. La resistencia al instalar es de 2 ohms, etcétera, ¿no? Todos esos beneficios pues son importantes. Algo que quiero resaltar de la parte de sistema de tierras es que debe de estar interconectado. Esta parte de
todo lo que hay enterrado, todos los sistemas de tierra enterrados, deben estar interconectados a nivel de terreno. Porque, bueno, sucede que el de sistemas, o Telmex por ahí, nos pide tierra aislada, ¿no? Ese es un tema bien, un término bien mal manejado y muy constante en cuanto a todas las personas de TI y que manejan sites de cómputo, ¿no? Entonces, quiero tierra aislada, ellos lo interpretan como que su tierra solita y que no debe de estar conectado con nada más, ¿no? Eso en cierta manera aislada significa, bueno, sí, debe de tener su propio electrodo. La bajada del transformador debe, o su malla, su electrodo. Y bueno, si tenemos un sistema para rayos, debe tener su propia bajada y su electrodo. Eso es correcto. Pero a nivel de terreno, todos estos electrodos deben estar interconectados. ¿Por qué? Porque si sucede un evento, por ejemplo, en el pararrayos, y cada uno de los electrodos se instaló a diferente tiempo, tiene diferentes resistividad, entonces es muy probable que por diferencia potencial entre por un lado, baje por un electrodo y quiera subir por otro. Entonces me puede botar por el size de cómputo y tronarme todo allá adentro. Entonces esa es la razón por la cual la norma lo dice. La norma nos dice tienes que estar interconectado a nivel de terreno. Se hace una zanja de 80 centímetros, eso también la dice la norma, y con un cable desnudo se interconectan los electrodos cuantos tengan existentes. Si la distancia es más de 50 metros, entonces sí podemos prescindir de conectarlo con lo que hay, ¿no? Con el resto. Por ahí se resaltan algunas ventajas con respecto a los sistemas tradicionales, lo que les comentaba, la vida útil, 10 años de garantía, entonces su vida útil pues va más allá, ¿no? Sin embargo, los sistemas tradicionales, dependiendo mucho cómo se instalan, se van de 1 a 3 años, ¿no? Porque empieza a degradarse constantemente, totalmente la varilla que tiene recubrimiento de cobre. Tiene micras de cobre, entonces incluso así se vende, ¿no? Con determinado espesor de cobre, y entre más, pues es más caro. Pero ¿qué creen? Cuando lo están dando marrazos y lo están instalando, pues ahí se va todo, ¿no? Se puede rasgar y ahí ya es un punto de inflexión para que se pierda todo la efectividad de ese tipo de sistemas. Entonces, en general, pues ese es el más resaltable, lo que es también lo bidireccional de un tradicional contra el unidireccional de Total Ground. A lo mejor me estoy tardando un poquito más en la parte de sistema de tierras, pero es bien importante este tema. Como les comento, es la base de la calidad de la energía. Ahora, bueno, pasamos a los transitorios o a los supresores de picos. Aquí quiero resaltar algo bien importante. Muchas personas confunden o creen que con un regulador, como se llama, se trata también de tensión, con un regulador voy a corregir este disturbio también, y no es así. Un pico de voltaje ocurre en fracciones de segundo y es elevado, muy elevado el pico. Entonces esto no lo detectan ni los termomagnéticos, no los detecta mi regulador de voltaje, lo deja pasar. No está diseñado para detectar esos picos de voltaje. Pero bueno, ¿qué son esos picos? Se generan de dos maneras, internamente en mi instalación y externamente. El 75% que se genera es internamente. Todos los equipos de alto consumo, que prenden y apagan, que switchean, generan picos de voltaje. En mi casa, la secadora, el horno microondas, si tengo algo eléctrico que jale como, no sé, un horno, por ejemplo, todo eso cuando prende y apaga sueltan picos de voltaje que viajan en la red y que van a pegarle a las tarjetas electrónicas. Entonces, externamente se trata de la lluvia eléctrica, cuando están cayendo muchos rayos ahí alrededor de mi casa. Todo eso viaja por los cables de CFE
y entran a mi red eléctrica y pueden dañar a mi pantalla, todo lo que tenga conectado lo pueden tronar. Y se han dado muchos casos, seguro que ustedes tienen alguna anécdota por ahí de este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Entonces una tormenta eléctrica es algo externo, y también que al vecino se le ocurre ponerse a soldar algo. La soldadora, cada que genera arco, también me genera picos y que viajan por toda la red, todos estamos conectados, así que también entran a mi casa estos picos de voltaje. Entonces, lo que el supresor, como funciona, les comento, su tecnología son los varistores. El 80% de los supresores funcionan con varistores. Hay otras tecnologías que son como más rápidas, pero también se colocan en otras áreas, ¿no? Entonces, los varistores son los que funcionan. Y bueno, los supresores funcionan en forma de cascada. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi acometida tengo que poner un supresor robusto, porque lo que entra son picos muy altos, muy elevados, y el supresor rasura y lo manda a tierra, pero deja pasar. Es como una ola, ¿no? Una ola enorme. Yo pongo por ahí una roca y deja pasar también cierta cantidad. Entonces, pero ya le rasuré algo importante. Tengo que poner en subtableros donde tengo cargas electrónicas, ahí debo de poner un supresor de clase B, clase A, clase B, no, perdón, clase C en acometida, clase B en intermedios, en subtableros, y clase A es en punto final. Anteriormente eran clases, ahora son tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Entonces hay un tipo 4 que se refiere a la parte de comunicaciones, que también hay que proteger esa parte, telecomunicaciones y bueno, la parte coaxial y todo eso. Pero bueno, en la parte eléctrica, entonces lo tenemos que poner en forma de cascada. Acometida, un robusto, en subtableros, un intermedio, y en punto de uso final. En casi todos, yo creo que en casi todos o en todos los sitios de trabajo debemos de tener una barra multicontacto. A esa barra multicontacto es de Leviton y es supresora de picos. Ya ahí suprimimos finamente para que a la carga a la computadora no le llegue, o lo que le llegue ya sea algo que pueda digerir y que no le dañe, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas importantes que hay que resaltar del supresor. Es que va en forma de cascada, o sea que no basta con un solo supresor, o no basta con el supresor que le ponga aquí en sitio en la computadora, sino que tengo que proteger aguas arriba. ¿Qué necesito para cotizar supresores de picos? No es necesario saber el interruptor, no, el amperaje, vamos, no se seleccionan así, pero nos da una idea del tamaño de la instalación. Entonces, bueno, necesitamos el voltaje de operación, necesitamos el número de fases y para qué nivel lo estamos recomendando, o dónde lo queremos colocar. Si queremos colocarlo desde acometida, saber si tienen en subtableros o aguas abajo, o si lo queremos para ya uso final, ya tenemos arriba, entonces yo lo quiero para proteger una computadora o algo ya específico. Entonces esas serían como que las tres cosas que tendremos que preguntar, ¿no? Voltaje de operación, número de fases y para qué parte lo queremos utilizar, ¿no? O colocar. Aquí, bueno, los supresores no se mide económicamente, o no hay algo palpable que digas, bueno, si colocas supresores de picos te vas a ahorrar esto y esto y esto. Pero hay una analogía muy interesante. Los supresores de picos, los picos de voltaje serían como un infarto al corazón para las tarjetas. Se las lleva un pico grande que entre una tormenta eléctrica o algo que se genere dentro de la instalación, pum, le llega a las tarjetas y la mata, o sea, se muere, no hay manera.
y vamos a decir que la regulación de voltaje sería como el colesterol en la sangre, no sabemos qué está, pero ahí está poco a poco mermando nuestra calidad de vida, y llega un momento en que dices, chup, se fue, ¿no? Porque, pues que es que tenía el colesterol alto y bueno, se obstruyeron las venas y Entonces, esa sería como una comparativa. Un pico de voltaje puede matar, puede quemar instantáneamente una tarjeta electrónica, y la baja, vamos, el voltaje que no es la nominal, que no es a donde el equipo que trabaja adecuadamente o holgadamente, si lo estoy alimentando con menos voltaje del que necesita, va a llegar un momento en que se va a morir, ¿no? Que si la vida útil de una computadora es de 5 años o de 7 años, pues a lo mejor a los 2 años, a los 3 años ya dejó de funcionar, y dices, pero ¿por qué? Si se supone que me dura hasta 5 o 7. Pues resulta que la calidad de la energía que le estoy suministrando, pues poco a poco fue bajando su vida útil hasta que dejó de funcionar, ¿no? Entonces esa sería como que la forma. Aquí hablo un poquito de los modos. Realmente pocas personas se meten en esto, pero les comento, el supresor 7 modos es como que el más adecuado según los fabricantes. Perdón. ¿Por qué? Porque me protege entre líneas. Bueno, primero entre línea 1 neutro, línea 2 neutro, línea 3 neutro, y luego entre línea y tierra. Línea 1 tierra, línea 2 tierra, línea 3 tierra, y entre neutro y tierra. Entonces, cualquier disturbio que haya entre estas opciones, pues todo lo mandan a tierra, ¿no? El 10 modos tiene controversia porque aparte de estos 7 tienen entre líneas, y por ahí dicen, bueno, si te sucede un disturbio en una línea, te lo puede mandar a la otra, pero la otra pues ya está tierra, entonces se supone que no debería de causar mayor problema, pero bueno, ahí hay controversia, ¿no? El 7 modos y el 4 modos es mucho más utilizado. El 4 modos, ¿cuál es? Pues es entre neutro y tierra, y entre líneas, serían estos últimos, ¿no? Línea y tierra, línea 2 tierra, línea 3 tierra, y entre neutro y tierra. Entonces, de esa manera cubrimos, vamos, de alguna manera el total, ¿no? Todo lo que pasa, pues lo mando a tierra y ya se desahoga. Pero aquí se supone cuando protegemos entre línea y neutro, pues que como que es más rápida la bajada, ¿no? Entonces, pues 7 modos va a ser más caro que un 4 modos. Un 4 modos cumple perfecto. Aquí están los tipos que les manejaba, aquí está en forma gráfica cómo funcionaría el rasurar estos picos de voltaje. Es importante que sea en forma de cascada, que no sea con uno solo y ya, con eso ya estoy protegido, sino que sí hay que ir rasurando ese pico que entra, ¿no? O que se genera dentro de mi instalación. Supresores, perdón, antes de pasar a regulación de voltaje, supresores de picos en AX, tenemos Leviton, tenemos Schneider, y bueno, próximamente seguramente vamos a manejar DEN. DEN maneja los supresores en montaje Real-DIN, están más enfocados a la industria, sin embargo, pues cumplen en todas las áreas, ¿no? Al final les mostraré cómo podemos encontrarlos en el AX, ¿no? La regulación de voltaje, manejamos 2 marcas, Bogart principalmente y Revolt. Bogart son electrónicos, y bueno, ahí cuando ponemos un Bogart y quiero respaldar aire acondicionado, yo tendría que sobredimensionar el equipo para que aguante los arranques de inicio, el amperaje de inicio, ¿no? Sin embargo, un Revolt es más industrial, es un electromecánico, y sin problemas le podemos poner motores y todo lo que queramos respaldar para tener
el voltaje dentro de la nominal, ¿no? Aquí en Bogar los tenemos desde 1 kVA hasta 150 kVA. Aquí es importante, lo que quiero resaltar con Bogar, aquí está, esta imagen me ayuda mucho a comentarles lo que está dado de alta en el AX. Es un buen número de reguladores Bogar, pero son de línea. ¿Qué quiere decir? Los de línea, si yo tengo la nominal a 120, que es este ejemplo, un regulador de línea, la ventana de entrada, lo que me acepta pues de entrada, son más o menos 15% de la nominal. Ahí me dice, son 145 arriba y 95 abajo. Si me salgo de esto de más o menos 15%, el regulador tiene una parte que se protege el equipo y protege la carga. Cuando se sale de más o menos 20, o sea, todavía tengo 5% arriba y abajo para trabajar, pero si se sale de más o menos 20% a la nominal, se apaga. Se protege el equipo y protege a la carga. Cuando sensa que estamos otra vez dentro, se vuelve a prender automáticamente y sin problemas está suministrando calidad de energía a mi carga. Sin embargo, hay quienes dicen, no quiero que se apague porque me apaga mi carga y pues me tira esto o aquello, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar lecturas en distintos horarios durante 2-3 días para ver cómo se comporta el voltaje. Es probable que tengamos que abrir una ventana. Si yo abro la ventana abajo, el rango amplio bajo, en vez de tener menos 15, voy a abrir hasta menos 25% y hasta menos 30 es cuando se va a apagar. Entonces, ese tipo de equipos ya no está dado de alta en el AX, ese tipo de equipos nosotros se los cotizamos. Ahora, ¿qué tal si es arriba? Puedo abrir el rango hacia arriba, puedo abrirle rango amplio y en vez de estar a más 15, lo abro hasta más 25% de la nominal y hasta más menos 30 es cuando se apaga. Pero ¿qué tal si el voltaje se vuelve loco? Pues entonces le abro las dos ventanas a más menos 25%. Eso lo podemos hacer con Bogar. Bogar siempre me va a estar entregando más menos 3% de la nominal. Eso es importantísimo y eso es lo que lo diferencia de otras marcas. Yo sé que hay Koblenz, yo sé que hay Sola Basic, etcétera, o Basic, pues. Entonces, estas otras marcas, y su placa lo dice, su información técnica lo dice, ellos pueden, o sea, no está limitado, vamos, no se protege el regulador, pero si me está entrando 80, 70%, 70 volts, ellos lo que hacen es tener una rampa, pero ya la entrada, ya a la salida, perdón, ya no me garantizan un menos 3% de la nominal. O sea, ellos me van a estar entregando 90, 95, si está muy severa la entrada. Entonces, ahí es donde se pierde el garantizar qué calidad de energía quiero tener a la salida, ¿no? Entonces, cuando yo le abro los rangos a un Bogar, ya no me entrega más menos 3, me entrega más menos 5%, pero sin embargo, pues sigue siendo buena la calidad, ¿no? Ya cuando estamos hablando de problemas muy severos. Pasamos a lo que es factor de potencia. Este tema también es muy, muy interesante. Me voy a ir un poquito más rapidín. Y lo que es filtros. Aquí les puedo decir que la forma más fiable, más confiable de detectar estos disturbios es con un estudio de calidad de energía. El bajo factor de potencia lo podemos leer en un recibo de luz. De hecho, muchos de ustedes ya están familiarizados también con este tema. Sin embargo, muchos de nuestros clientes no saben siquiera que están pagando por algo que pueden dejar de pagar sin problemas. Es un porcentaje de lo facturado y aparece, como dice aquí en la diapositiva, como cargo por bajo factor de potencia. CFE me penaliza por tener un factor de potencia bajo, es un porcentaje abajo del 90%.
y arriba del 90% me bonifica. Pero las penalizaciones pueden ir hasta de 120% de lo facturado, de lo que nuestro cliente consume eléctricamente en su recibo CFE. El factor de potencia puede irse hasta 120% más de lo que consumió realmente, si el factor de potencia es muy bajo. Ahora, las bonificaciones pues no van más allá de un 2.5%, pero por lo menos ya no me penaliza. Entonces, esa fracción de cargo por bajo factor se puede eliminar al 100% con un banco de capacitores. Los bancos de capacitores los hay fijos, los hay automáticos con reactores de choque. Básicamente es eso, y los manejamos en dos tensiones, 240 y 480. Entonces, con un recibo CFE, nosotros nos podemos dar una muy buena idea de qué banco de capacitores podemos recomendarle al cliente. Para que nosotros les apoyemos con el cálculo de necesitamos obviamente el recibo CFE, necesitamos saber si es uno o más transformadores. Esto se da nada más en tarifas HM y OM, es donde CFE nos cobra por el bajo factor de potencia. ¿Y qué es el factor de potencia? Vamos, es energía que las instalaciones eléctricas demandan y que no convierten en trabajo. Y eso se ejemplifica pues con un motor. Muy bien, ahí está el motor. El motor le demanda al transformador cierta cantidad de kVA, pero esos kVA que le demanda al transformador, nada más una cantidad la convierte en trabajo, los kilowatts. La otra parte, los kVA inductivos, es lo que necesita para funcionar la parte del motor, su mismo funcionamiento. Entonces, resulta que el capacitor inyecta estos kVA capacitivos en forma inversa y como que los anula. O sea, los kVA que necesita el motor para su propio funcionamiento, podemos decir que se los suministramos con un banco de capacitores y dejamos de demandarle tantos kVA al transformador. Entonces aligeramos transformador cuando colocamos un banco de capacitores. También se deja de perder energía por el efecto Joule en los conductores. O sea, también dejan de calentarse tanto los conductores. Y bueno, tiene muy buenos beneficios, aparte de eliminar al 100% esa multa. Entonces, cuando nosotros les hacemos un cálculo de banco de capacitores, también les hacemos el cálculo de retorno de inversión, tan solo ahorrándose la multa, ¿no? Y bueno, resulta que un banco de capacitores se puede amortizar desde 5 meses hasta, supongan ustedes, 2 años, si estamos hablando de un equipo ya con reactores de choque. Sin embargo, pues la vida útil de los capacitores es de 10 años. Entonces, durante 10 años te vas a estar ahorrando la multa de CFE y también vas a tener estos beneficios adicionales. Los fijos, es importante saber que un capacitor fijo lo puedo poner en una instalación eléctrica siempre y cuando su capacidad en kVA, digamos, hablemos de un equipo de 25 kVA, no sea más grande que el 10% de la capacidad del transformador en kVA. Si yo tengo un transformador de kVA de 75 kVA, no le puedo poner fijos más de 7.5 kVA. Porque si yo le pongo a un transformador de 75 un capacitor fijo del 25 kVA, que sobrepasa el 10%, cuando la instalación eléctrica no esté funcionando, el capacitor va a estar ahí actuando para cuando lleguen los primeros y que empiecen a prender todo, el voltaje se eleva mucho, es peligroso, no es recomendable. Entonces los fabricantes, es algo que no está escrito, pero es una buena práctica, vamos. Entonces los mismos fabricantes nos recomiendan eso, que si tengo un transformador de 500 kVA, no le puedo poner, de 500 kVA, no le puedo poner más de 50 kVA. Entonces, por eso pedimos
el dato del transformador. Ahora, si hay más de 2 transformadores en la misma instalación, ya no es posible hacer un cálculo de escritorio con el recibo SFE, porque lo que nos va a arrojar van a ser los KBRs totales a compensar. Sin embargo, nosotros no sabemos cuántos le tocan a cada transformador. Depende mucho de la carga que está conectada a cada transformador. Entonces, aquí, en ese caso, cuando hay más de un transformador, entonces aplica forzosamente ir a medir. Ir a medir puede ser un estudio de calidad de energía global o puede ser una medición puntual para traernos nada más el dato de factor de potencia y a lo mejor se detecta por ahí armónicos y todo eso, pero realmente el objetivo sería pues traernos el dato para dimensionar banco de capacitores. Entonces, ¿qué necesito para dimensionar un banco de capacitores con un recibo SFE? Recibo SFE, capacidad del transformador, estamos hablando de 1, si es más de 1 no aplica, capacidad y voltaje del secundario. Con eso ya nosotros los podemos, más o menos también necesitamos saber qué tipo de industria es. ¿Por qué? Porque los reactores de choque, vamos a decir que se los ponemos o se comercializa un banco de capacitores con reactores de choque se le colocan los reactores de choque para proteger al banco de capacitores cuando la red en la que lo vamos a colocar está muy contaminada de armónicos. Un banco de capacitores potencializa los armónicos. Entonces, si yo no le pongo estos reactores, voy a maximizar lo que ya existe en la red y aparte puede entrar en resonancia el capacitor. Entonces, los reactores protegen al capacitor, entra armónicos, internamente filtra para el capacitor, que es una carga fija, y ya no maximiza la salida a los armónicos. Puede que los baje un poquitín, pero no es su fin. O sea, los reactores de choque es nada más para el capacitor, para protegerlo y para no inyectarle más armónicos a la red, más de los que ya existen. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que colocarle reactores de choque cuando hay muchos armónicos en la red que se va a instalar. Y bueno, ahora pasando al tema de armónicos, los armónicos es un tema mucho más técnico y que no los quiero atosigar con esa información. Sin embargo, existe. Vamos, un UPS genera armónicos, un capacitor, todo lo que tiene electrónica genera armónicos, un variador de velocidad genera armónicos. Entre más automatizada esté la industria, más armónicos va a generar. Entonces, un filtro activo de armónicos sucede que también de manera inversa inyecta para contrarrestar lo que ya existe ahí. La única manera de detectar y de determinar si los armónicos que existen en la red están dentro de norma o no, son peligrosos o no, es con un estudio de calidad de energía. Y resulta que la electrónica es la que lo genera, es como está aquí en la imagen, la onda senoidal con armónicos se distorsiona, se sobreponen estos armónicos, se sobreponen a la fundamental y la distorsionan completamente. Entonces, los armónicos los genera la electrónica y es a la misma electrónica a la que afecta, ¿no? O sea, los genera, pero pues si me entra armónico también le pega todas las tarjetas electrónicas. Entonces, también esto es un porcentaje, se mide en porcentaje, TDAH en corriente y TDAH en voltaje. El perjudicial es el de corriente. Y bueno, en orden, los orden nones son los que son dañinos, vamos.
El 1 es la fundamental, pero el de orden 3, el de orden 5, el de orden 7 son los que le pegan a la electrónica directamente. Entonces, bueno, no los quiero atosigar con esto, sin embargo, es importante, es algo que pasa en toda la industria y que se puede detectar con un estudio de calidad de energía y que se puede solucionar con un filtro activo de armónicas, ¿no? Al final, bueno, la cereza del pastel, hablábamos de UPS. Los UPS básicamente son dispositivos con baterías que entran cuando hay un corte de suministro. Cuando se va la luz, cuando CFE deja de suministrar energía, es cuando entran los UPS. Hay 3 tecnologías básicamente, online, standby, esos son muy pequeñitos, son los que usamos en una computadora. La diferencia con los demás es de que cuando se va la luz hay un pequeño tiempo de transferencia de medio ciclo en lo que entran las baterías, pero una computadora sin problemas no lo detecta esa transferencia y sin problemas se puede respaldar con un standby. Un UPS en línea interactiva resulta que aparte de nada más de suministrarme energía mientras hay un corte de suministro, también me regula el voltaje. Le aumentamos la regulación de voltaje a la línea interactiva. Sin embargo, la línea online, la tecnología online, significa que hay 0 tiempo de transferencia. Esto ya va enfocado a servidores y a equipos más sensibles que si le pusiéramos una línea interactiva, detectan ese tiempo de transferencia y se apagan, se mueren. Entonces, un online constantemente está alimentando la carga. Cuando hay un corte de suministro, la carga ni se entera que hay, puesto que sigue, ahí entran las baterías y no hay transferencia. Básicamente la diferencia de estas 3 tecnologías. Online pues ya serían los trifásicos, todos los trifásicos son online. Manejamos las marcas como les comento ya, APC, los hay tipo torre, montaje en rack, hay unos escalables, estos son muy interesantes para la parte de servidores. ¿Qué pasa? Que tienen el tamaño de un rack y vamos incrementando conforme vamos utilizando, conforme va creciendo nuestro site de cómputo, de 10 en 10, por ejemplo, el que tenemos aquí es de 10 en 10 y crecen hasta 40, pueden ser redundantes en sí mismos, porque anteriormente la redundancia lo tendremos que hacer con otro equipo igualito. ¿Qué significa redundancia? Redundancia es de que yo tengo un equipo para que me respalde mi carga crítica, pero es tan crítica que si me falla este UPS, yo le pongo otro UPS al UPS por si falla entre el otro. Y esa sería redundancia N+1. Hay redundancias N+5. O sea, tengo la protección de la protección de la protección de la protección. Eso se da en los centros de datos de bancos, por ejemplo, de Banamex, etcétera, ¿no? Y bueno, toda esta parte también pues la trabajamos para cotizar un UPS que necesitamos. Pues básicamente la capacidad en kVA o si el cliente tiene los kilowatts que quiere respaldar, eso es importante. Y ya nosotros le ayudamos a ver qué tipo de carga, pero es la capacidad en kVA, voltaje, operación, número de fases. Generalmente, ya cuando hablamos de equipos trifásicos, hay situaciones que a la entrada es un voltaje y a la salida es otra, entonces necesitamos voltaje de entrada, de salida, sobre todo el tiempo de respaldo. Aquí es un tema importante, el tiempo de respaldo. Generalmente de estándar los UPS traen internamente baterías y esas baterías internas me respaldan de entre 3 minutos y 6-7 minutos, dependiendo la capacidad, dependiendo de varias cosas. Esos minutos de respaldo serían suficientes o son suficientes cuando en la instalación eléctrica que lo voy a poner hay una planta de emergencia.
¿Por qué? Porque el UPS realmente entra mientras la planta de emergencia hace transición. Cuando hace la transición y entra la planta de emergencia, el UPS sale y ya la planta de emergencia suministra la energía mientras está el corte de suministro. Entonces, ¿cuánto dura la transferencia de una planta de emergencia? 30 segundos. Entonces, es lo que necesito de UPS. Cuando no hay una planta de emergencia y el UPS es el que va a soportar la carga, a veces es necesario nada más para que yo vaya y cierre adecuadamente o apague adecuadamente mi carga mientras está el corte de suministro. Porque hay personas que cuando les pedimos, ¿y cuánto tiempo de respaldo necesitas o quieres? 1 hora, 3 horas, pero realmente no tienen esa correlación de qué significa 3 horas de baterías. Resulta que 3 horas de baterías o 1 hora de baterías va a ser mucho más costosa la oferta que el propio UPS. Las baterías son costosas, las baterías tienen vida útil de entre 3 a 5 años, dependiendo mucho de las condiciones climatológicas, o sea, las baterías deben de trabajar a 21 grados centígrados, máximo 25, eso quiere decir que tienen que estar en un cuarto con clima. Y bueno, para alargar la vida útil, también depende de cuántas veces se cargan, se descargan. Entonces, si tenemos planta de emergencia, pues vamos a alargar mucho la vida útil de los equipos. Sí hay casos donde sí, oye, es una caseta remota, que etcétera, etcétera, y sí necesito 1 hora de respaldo, pero esos casos son los menos. Los más siempre van con que tenemos o planta de emergencia o que el UPS nos sirva para poder apagar nuestra carga adecuadamente y que no se corte de tajón, y es donde haya pérdidas de información, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo bien claro como para explicárselo a nuestros clientes y que sepan más o menos qué tiempo de respaldo es un estándar y cuánto le podemos poner. Podemos incrementar sí con bancos de baterías, pero eso hace costosa la oferta, ¿no? Y por último, bueno, abordo el tema de estudios de calidad de energía. Los estudios de calidad de energía empezamos a monitorear la resistencia de tierras. Como nuestra pirámide de calidad, la resistencia de tierras es bien importante monitorear cómo está su sistema de tierras, los armónicos, factor de potencia, energía, voltaje, todo eso se monitorea, fluctuaciones, sobretensiones, subtensiones, desequilibrio en fases, puntos calientes, tenemos ahí una cámara termográfica para ciertos estudios, etcétera, ¿no? Todo esto lo maneja Uriel, el estudio de calidad de energía. Nuestros equipos todos están calibrados por la EMA. Y bueno, por ahí tenemos certificaciones también para hacer este tipo de estudios. Ahora les comento, en cuanto a estudios de calidad de energía, Grupo Alcione tiene un costo bien representativo, casi es viáticos, casi es nada más para que no se lo regalemos al cliente. ¿Por qué? Porque resulta que cuando algo nos lo regalan no lo apreciamos como debería. Un estudio de calidad de energía se lleva una buena chamba. Nos llevamos más de una semana en analizar la información, en generar reportes, en generar la cotización técnico-comercial que va a dar solución a los disturbios que se detectaron en este estudio. Entonces, por eso es que se cobra el estudio de calidad de energía. Y se cobra, pero si el cliente adquiere con nosotros la solución, los equipos, entonces se les reembolsa hasta un 50%. Un estándar de precio, dependiendo mucho también de dónde sea el estudio. Sin embargo, estamos cobrando 5,000 pesos por transformador. Y bueno, ya se detecta, en la cotización se detectan los alcances del estudio. Hay estudios que pueden darse en un fin de semana, en un día, en 24 horas, o hay estudios que se pueden conectar hasta
toda una semana, dependiendo mucho del tipo de instalación. Entonces también el costo depende de estas condiciones. Entonces para nosotros poder determinar todo esto, pues necesitamos la información, que ustedes nos ayuden a buscar esa información, ¿no? Vamos a hablar con el cliente. Lo primerito que pedimos es el recibo SFE y un poquito de qué es lo que está pasando en la instalación. Pues se me están quemando las tarjetas, resulta que esto, o sea, lo que esté pasando, lo que el cliente detecta como problema. Y bueno, el recibo SFE nos da una buena idea de qué hay, por dónde podemos atacar, ¿no? El tipo de instalación, el tipo del giro de la empresa y los turnos, los turnos de trabajo. Hay industrias que trabajan 2 turnos, hay industrias que trabajan todos los turnos. En la parte comercial también aplican los estudios de calidad. Entonces, no, pues mi bronca son las cámaras de refrigeración o qué sé yo. Entonces esa parte, esa sensibilidad de qué podría ser el problema es importante para pues, los estudios de calidad. Aquí leo que, bueno, por mi parte ahorita es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta por el chat o puede abrir el micrófono? Adelante. Yo leo aquí una pregunta de Jessica. No me di cuenta cuando llegó la pregunta, pero bueno, vamos a responderla. Tengo una duda. Los acondicionadores Boga regulador regulan el voltaje, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que sobredimensionar? ¿Y cuánto más se tienen que sobredimensionar? Se dimensionan los reguladores Boga cuando estamos o queremos respaldar motores. Ahí es donde tenemos que sobredimensionar y se tienen que sobredimensionar de 1 a 2 veces más. Cuando prenden los motores, tienen por ahí un amperaje de entrada, o sea, necesitan mayor energía y jalan más energía. Entonces, ese jalón de energía inicial para arrancar un motor o un compresor va de 2 a 3 veces su nominal. Entonces, por eso es que se tendría que dimensionar un regulador Bogart, que es electrónico. Si no queremos sobredimensionar, lo que le colocamos es un electromecánico, un Revolt. Un electromecánico soporta sin problema los arranques de inicio y esos no se sobredimensionarían. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Ya. Digo, tenemos pocos elementos dados de alta en sistema precisamente por bueno, ahí están nuestros datos. Nuestra extensión, la mía es 1174, la de Uriel 1178. Les voy a poner rápidamente el archivo donde tengo lo que tenemos dado de alta como AX, en el AX, perdón. Básicamente son UPS, tenemos uno nada más, que es un UPS línea interactiva de 1300 VAs o de 1.3 kVAs. Este lo podemos poner para respaldar hasta 3 computadoras más o menos. Total Ground, ahí sí tenemos bueno, estos son los productos de stock, perdón. Esta primera pestaña son los productos de stock. Total Ground tenemos varios productos de stock. Ahí no voy a ahondar mucho. De Schneider, pues tenemos el primero es un supresor de 120 kiloamperes, 120 kiloamperes a 2.8, 120, es trifásico. Los apartarrayos, un par de apartarrayos. Estos son transformadores de corriente para los bancos de capacitores. Tienen que llevar un transformador de corriente. ¿Qué más? Los de Sola Basic, bueno, estos 4 nosotros los manejamos. Sin embargo, les comento la diferencia con Bogart. Bogart nada más tenemos 2 de stock. Un trifásico de 6 y un trifásico de 15. Leviton, en stock tenemos pocos supresores, pero ahí están. El que podemos recomendar ampliamente para
por ejemplo, para mi casa es el 51120, es trifásico, no, pero es trifásico, es el 51110 es dos fases, 120, bueno, ese lo podemos recomendar para la cometida de nuestra casa, y para punto de uso final, pues la barra, la LVS 1000 PTC, esa podemos colocar en el centro de entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es de stock. De la marca DEN ya tenemos stock. Ya es por proyecto, pero es importante que sepan que de DEN ya tenemos stock. De ABB tenemos varios capacitores fijos. Todo lo que hay de ABB es fijo, excepto estos 4. Tenemos 4 automáticos en stock, de 250, de 200, de 150 y de 100 KVARs, todos a 480. Estos los tenemos de entrega inmediata, es importante que lo sepan. Y de Alpes tenemos de stock por ahí unos capacitores fijos, algunos. ¿Qué más? Sin embargo, pues tenemos en ABB tenemos dados de alta pues una buena cantidad, casi 50 productos, quitando los automáticos, estaremos hablando de 45 capacitores fijos que pueden ustedes cotizar. Cuando son fijos, sin interruptor, son CAP diagonal. Cuando son con interruptores CAP ITM, vamos a decir que los de línea, cuando tienen interruptor, en ABB el tiempo de entrega se va a 6 semanas, y si no tienen interruptor se irían a 4 semanas el tiempo de entrega. De Alpes es mucho más barato y mucho más rápida la entrega. Con interruptor estaremos hablando de 2 semanas, sin interruptor de 1 semana, igual es CAP, sin interruptor. Aquí al final tenemos ALP, que es Alpes, y así lo diferenciamos de los de ABB. Los de ABB no tienen, al final no tienen letras. Entonces, los que no tienen letras son ABB, los que tienen ALP son Alpes, igual CAP es sin interruptor, CAP ITM es con interruptor. Tenemos la línea DEN, aquí no voy a ahondar mucho, esto es muy por proyecto. Sin embargo, por ahí sabemos que el ingeniero Ordóñez está haciendo labor, y bueno, ya nos estarán requiriendo este tipo de equipos. Y DEN nos basamos mucho en su número de parte, entonces es lo que vamos a estar filtrando, el número de parte. Todos empiezan con DE, de DEN, DE espacio y el número de parte. Entonces DEN siempre va a ser por el número de parte que lo vamos a identificar. Total Ground, pues tenemos una gama pues, de 130 líneas dadas de alta. Sé que están bien familiarizados con ella, entonces pues también tienen el prefijo TG espacio, y generalmente es el número de parte lo que se pone ahí. Entonces pues ahí es como los filtramos, ¿no? Como TG espacio asterisco, y bueno, ya nos arroja todo lo que está dado de alta de Total Ground. En Bogar también tenemos por ahí 26 líneas de Bogar dadas de alta, y son Corvol asterisco, doble R como corrector de voltaje, Corvol asterisco, y bueno, están los trifásicos, los monofásicos, etcétera, ¿no? O en nombre de búsqueda los podemos filtrar como LAN. Bueno, aquí hay un colado, este no es de aquí, pero bueno, los podemos filtrar como LAN asterisco. El primer dígito me dice el número de fases. Por ejemplo, aquí el número de fases del LAN 330 es un LAN trifásico de 30 kVA. Si me voy al de arriba es un Bogar monofásico de 4 kVA, LAN 14, etcétera, ¿no? Entonces filtramos como LAN asterisco y me despliega todo lo de Bogar. Y básicamente es lo que tenemos dado de alta como en el AX, ¿no? De stock, pues las líneas son poquitas, pero bueno, pues es lo que hemos trabajado para que esté disponible para ustedes. Cualquier pregunta, llámenos, por favor.
pues aquí estamos para servirles, ¿no? Entonces, pues nada, no me queda más que agradecerles. Si no tienen otra pregunta, los espero a las 12, las personas que se vayan a conectar a las 12 hay otra charla y a las 5 de la tarde. Aquí tengo a Raúl Nava, ok, acabo de vender 8 supresores TG, en caso de que me pidan estudio de calidades, ok. ¿Es válido que el cliente me lo pida ahora? ¿O tuvo que hacerlo antes de cualquier? ¿O tuvo que hacerlo antes de de adquirir el producto? ¿En dónde están, Raúl, dónde está tu cliente? En Toluca. Ok, los supresores, aquí tendremos que monitorear si el sistema de tierras. Déjame checarlo. ¿Tendrás acceso a su recibo SFE? Que lo pudieras conseguir para yo planteárselo a mi cliente, a mi jefe, y bueno, que podamos dar una visita a ver qué. Los supresores Total Ground, ¿quién te ayudó a checarlos? ¿Fue la gente de Total Ground? O sea, ¿te ayudó a especificarlos? Ok. Ok, entonces sí, ayúdame si es posible a conseguir recibos FE y con eso yo se lo planteo al jefe para poder ir a hacer una visita previa y vemos que podamos monitorear. Si los supresores están en forma de cascada, eso es muy bueno, y lo que tendríamos que inspeccionar sería el sistema de tierras para que funcionen adecuadamente, ¿no? De acuerdo, entonces estamos en contacto, Raúl. Yo espero información y bueno, le damos seguimiento. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? O si no, nos vemos a las 12 del día. Ok, ¿alguien más está escribiendo por ahí? Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias, Miguel Ángel. Perdón, Miguel González. A todos, muchísimas gracias. Les vemos a las 12 del día.